Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que francamente ha puesto a todo el mundo a hablar, a especular y a debatir. Y es que cuando se trata de nuestras estrellas favoritas, siempre estamos atentos a cada uno de sus movimientos. Hoy vamos a desgranar ese momento que ha revolucionado las redes y los medios, ese asterisco gesto en la calle de Hande y Kerem que ha incendiado la conversación. Si eres fan de estas dos personalidades, o simplemente te encanta estar al día de lo último en el mundo del espectáculo, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo. Y ya saben, antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Así que, ¿qué ha pasado exactamente? Imagínense la escena, calles bulliciosas, flashes de cámaras y de repente Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y que, como sabemos, han compartido una historia que ha cautivado a millones. Pues bien, fueron vistos juntos en un momento que a simple vista podría parecer cotidiano, pero la forma en que sucedió, el contexto y sobre todo, ese gesto, ha sido suficiente para desencadenar una tormenta mediática. Recordemos un poco el trasfondo. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla, sino también en la vida real. Sus seguidores, los famosos almohadilla Hande Kerem o almohadilla Serkan, se enamoraron perdidamente de su relación, y cada detalle, cada aparición pública, cada interacción era analizada al milímetro. Han pasado por etapas de confirmación, de negación, de rumores de ruptura y sinceramente, creo que la expectativa por saber qué pasaba realmente entre ellos nunca ha desaparecido por completo. Y es en este escenario de continua expectación donde aparece este nuevo suceso. La noticia saltó como un rayo. Fotos y vídeos comenzaron a circular a una velocidad vertiginosa por las redes sociales, capturados por paparazzi o por transeúntes afortunados. La imagen que tenemos es de Hande y Kerem en lo que parece ser un paseo casual por la calle, tal vez saliendo de un restaurante, de una reunión, o simplemente disfrutando de un momento juntos. Pero lo que verdaderamente ha captado la atención y ha provocado toda esta revolución ha sido un gesto específico. Sin entrar aún en detalles concretos sobre qué fue, podemos decir que fue un gesto que transmitía complicidad, cercanía, algo íntimo. Para muchos, este gesto es la prueba definitiva de que su vínculo va más allá de la amistad, o de lo que se ha visto públicamente hasta ahora. Otros, más escépticos, lo interpretan como una simple muestra de afecto entre buenos amigos. Y ahí reside la magia y la controversia. Analicemos las posibles interpretaciones de este gesto. Si lo vemos desde el punto de vista de los fans más acérrimos de la pareja, este gesto es una confirmación de sus esperanzas y deseos. Es la validación de que el amor que nació en la ficción pudo haber trascendido a la realidad y quizás, de que siguen juntos o de que se han reconciliado tras algún posible bache. Este tipo de gestos para ellos son pequeñas joyas que alimentan su ilusión y su seguimiento. Verlos juntos y sobre todo interactuar de una manera que parece tan personal, les devuelve la fe en las historias de amor que tanto les gustan. Por otro lado, están aquellos que observan la situación con una óptica más analítica o incluso cínica. Para ellos en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Un gesto así, capturado por las cámaras, puede ser una estrategia de marketing, una forma de mantener a la audiencia enganchada, de generar conversación y, en última instancia, de impulsar sus carreras individuales o proyectos conjuntos. No es raro que las celebridades jueguen con la percepción pública para mantener su relevancia. Entonces, ¿es un gesto genuino o una actuación cuidadosamente orquestada? Y luego está la postura más neutral. Personas que simplemente disfrutan del contenido que Hande y Kerem ofrecen, ya sea en sus series, películas o en sus vidas personales. Para ellos es interesante ver cómo reaccionan las redes ante estos eventos. Reconocen la química que siempre ha existido entre los dos, pero prefieren no especular demasiado, dejando que las cosas se desarrollen naturalmente y esperando confirmaciones más directas si es que llegaran. Lo que es innegable es el poder que tienen Hande y Kerem, por separado y juntos, para generar un impacto en los medios y en la opinión pública. Son dos figuras muy queridas y seguidas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional.
Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones en eventos, sus declaraciones, todo es analizado por millones de ojos. Y este gesto en particular, por su naturaleza privada y por el contexto en el que ocurrió, ha tocado una fibra sensible. Podríamos teorizar sobre el gesto en sí. ¿Fue un abrazo prolongado? ¿Una mano en el hombro o en la cintura? ¿Una mirada cargada de significado? Cada pequeña acción, cada microexpresión, ha sido objeto de análisis. Los fans han ampliado las fotos, revisado los vídeos en cámara lenta, y han sacado sus propias conclusiones, creando hilos interminables en foros y redes sociales. Es un fenómeno fascinante cómo la sociedad moderna consume y reinterpreta la vida de sus ídolos. Más allá de la especulación romántica, este incidente también pone de relieve la delgada línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Están constantemente bajo el escrutinio, y momentos que para cualquier otra persona serían normales y pasarían desapercibidos, para ellos se convierten en noticia viral. ¿Hasta qué punto tienen derecho a mantener su privacidad? ¿Es justo que un simple gesto en la calle pueda desencadenar tal revuelo? También es importante considerar el impacto que esto tiene en los propios Hande y Kerem. Si realmente están juntos y quieren mantenerlo privado, este tipo de situaciones pueden ser muy estresantes y agobiantes. Si por el contrario solo son amigos, pueden sentirse incomprendidos o incluso acosados por las constantes especulaciones. Es un desafío constante para ellos, estoy segura. Por nuestra parte en este canal, siempre intentamos ofrecerles un análisis equilibrado y respetuoso. No buscamos ser partícipes de rumores infundados, pero tampoco podemos ignorar los eventos que marcan la agenda mediática y que generan tanto interés entre nuestra audiencia. Este gesto de Hande y Kerem en la calle es, sin duda, uno de esos eventos. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que podemos extraer de todo esto? Primero, la increíble influencia y poder de convocatoria que tienen Hande Erçel y Kerem Bürsin. Segundo, la eterna fascinación del público por las relaciones de las celebridades, especialmente cuando hay una historia previa que ha cautivado. Tercero, la diversa gama de interpretaciones que un solo gesto puede suscitar, desde la ilusión romántica hasta la sospecha de estrategia mediática. Y cuarto, la constante tensión entre la vida pública y la vida privada de las figuras públicas. Este gesto en la calle ha sido un recordatorio potente de cómo un instante puede convertirse en el centro de atención de millones de personas. Ha avivado la llama de la conversación y ha dejado a muchos con la intriga a flor de piel. Si al final todo se aclara y tenemos una confirmación oficial, o si la situación sigue envuelta en misterio, una cosa es segura, Hande y Kerem seguirán dando de qué hablar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante gesto. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre este gesto de Hande y Kerem? ¿Piensan que hay algo más que amistad? ¿O creen que es una simple casualidad sin mayor trascendencia? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes. Si les ha gustado el contenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que también siguen a Hande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y sigamos trayéndoles contenido interesante y entretenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.